Desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, el ser humano ha desarrollado múltiples procesos universales para promover que los derechos económicos, sociales y culturales sean realmente garantizados. Sin embargo, esta afirmación podría no ocurrir todo el tiempo. En diversas ocasiones hay guerras, victorias, luchas y pérdidas. Son factores que suelen manifestarse en movimientos que no permiten a nuestra sociedad gozar de elementos esenciales que incentivan la vida. Y es aquí cuando entran en juego aquellos defensores que buscan proteger esos derechos. Es por ello que este video está enfocado en la joven activista pakistaní Malala Yousafzai, pues es considerada como una líder de opinión pública sobre el derecho a la educación. Una vez aclarado esto, empecemos. Soy Bárbara Vázquez y hoy les hablaré un poco sobre la historia de esta figura pública. Ahora bien, veamos brevemente algunos puntos importantes en su historia. 2007. En el año 2007, las montañas del Valle Swat estaban bajo el control del movimiento talibán pakistaní, donde se estableció una versión radical de la Sharia, una ley islámica que puede considerarse como el sistema jurídico del Islam, que son normas derivadas del Corán. Cabe señalar que este grupo se formó durante la Guerra Fría como respuesta al comunismo. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la activista Malala Yousafzai? Pues bien, este gran movimiento implementó una serie de reformas que amenazaron principalmente el bienestar y la educación de las mujeres, logrando cerrar e incluso destruir diversas escuelas de esa zona. Lo cierto es que este evento histórico fue el detonante que llevó a esta niña pakistaní de 11 años a crear una postura contra el régimen talibán, en vista de que su dominio afectó a la escuela a la que asistía. Es importante destacar que este centro educativo estaba dirigido a la población femenina. Lo curioso aquí es que su padre era el director de esta escuela. 2008. Luego, en 2008, gracias a la conexión de su padre con la BBC, Malala se ofreció como voluntaria de esta corporación, cuando buscaban un estudiante para escribir un blog anónimo sobre lo que sucedía en el sitio. Por lo tanto, la joven asumió valientemente esta gran responsabilidad. Claro, bajo el seudónimo de Gul Makai, que significa flor de maíz. Cuando el gobierno pakistaní había finalizado las acciones para recuperar el control de Swat, lo cual fue un rotundo éxito, Malala renunciaría a este anonimato, transformándose de cierta manera no solo en portavoz de una campaña pública que tenía el objetivo de garantizar la educación de las niñas, sino también en una nueva enemiga para este grupo radical. 2012. La tarde del 9 de octubre de 2012 se produjo el atentado contra el activismo de Malala, una adolescente de 15 años, cuando el autobús en el que se encontraba fue abordado por dos militares talibanes. Una vez que la identificaron, procedieron a disparar 3 veces. Uno de sus ataques impactó en el lado izquierdo de su frente. No obstante, los médicos lograron estabilizar su estado crítico. Posteriormente fue trasladada al Reino Unido para continuar con su recuperación. Como resultado, ella y su padre decidieron mudarse a Inglaterra. Si analizamos esto, esta etapa afectó no solo los planes de dicho movimiento radical, sino también las mentes de la mayoría de la población mundial, siendo algo muy positivo. 2013. Durante el año 2013 tenemos diversos puntos muy significativos. En primer lugar, fue galardonada con el Premio Sájarov de la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. Recibió el Premio Embajadora de Conciencia. Y por último, la ONU honraría el gigantesco esfuerzo de Malala al instituir el 12 de julio como un día dedicado totalmente a su figura. 2014. El 10 de diciembre de 2014, a la edad de 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz por un blog que escribió cuando tenía justamente 11 años. 2015. La revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo, lo que también sucedió en los años 2014 y 2013. Como punto final, en referencia a la biografía, podemos ver que Malala continúa trabajando como activista por los derechos a la educación, claro, actualmente desde el Reino Unido. Gracias.
El día de hoy estaremos hablando sobre el momento tapete de Malala y uno de ellos fue que saltó al escenario internacional en 2012 después que un talibán le disparara en la cabeza. Esto por desafiar a su grupo y hablar sobre la educación para niñas y mujeres. Esa experiencia no le frenó y siguió adelante con su misión. Tras su recuperación y traslado al Reino Unido, Malala recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014, otro de sus grandes acontecimientos. A día de hoy sigue siendo la persona más joven en ganarlo. La joven activista pakistaní, que tenía solo 20 años de edad, compartió después esa experiencia con los líderes internacionales que estaban reunidos en la Asamblea General de la ONU, a los que pidió que aumenten las inversiones en educación, sobre todo para crear oportunidades para las niñas. Su objetivo es llevar estas historias a una plataforma global como la ONU y que se permita que las niñas conozcan a los líderes de sus países y también a los líderes locales, para que su voz sea escuchada. En abril de 2017, la ONU le nombró Mensajera de la Paz. Ha fundado el Fondo Malala, cuyo objetivo es crear un mundo en el que todas las niñas puedan aprender sin miedo. El próximo paso para Malala está en la Universidad de Oxford, ubicada en Inglaterra, donde va a estudiar filosofía, política y economía. Ella asegura no tener claro dónde estará dentro de 20 años, pero sí sabe que su misión es seguir luchando por la educación de las niñas. En uno de sus discursos aseguró que solo vivimos de 70 a 80 años, así que ¿por qué no vivirlos con un buen propósito? ¿Por qué no dedicarlos al servicio de la humanidad? Así que ella quiere ayudar a todas las niñas para que puedan recibir una educación de calidad y cumplan sus sueños. Malala fue una gran líder y de ella podemos aprender muchísimo sobre valentía, además que fue muy influyente en su territorio local, pero también tuvo influencia en el resto del mundo. Malala tuvo tapetes muy gigantescos, como su discurso en la ONU, como el disparo que recibió en la cabeza, pero no es esto lo relevante de su historia, sino el discurso que trasciende tras los años. ¿A qué público se dirige? Durante años, luchó en un blog con un seudónimo a favor de la educación de las niñas en Pakistán dominado por los talibanes, pero la vida de Malala cambió radicalmente al ser la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2014. La pakistaní de 22 años lucha por la educación y tiene grandes reflexiones sobre la vida que pueden inspirar a tus estudiantes. Además, se ha convertido en una de las voces más fuertes de la educación infantil, especialmente de las mujeres donde el extremismo por una religión les impide acceder a la educación. Cuando iba saliendo de su escuela, en el valle del Swat al norte de Pakistán, los talibanes le dispararon a muerte, un hecho que la ayudó a pasar del anonimato en Internet a una lucha frontal por la educación ante presidentes y foros mundiales como el de las Naciones Unidas. Su mensaje y su lucha ha resonado en las escuelas, mujeres y niñas de todo el mundo. Pese a ser solo una adolescente, se ha convertido en un icono mundial de la libertad, de la igualdad de la mujer y, en definitiva, de la educación. Al ser un símbolo de la libertad de la mujer, se dirige más que todo al género femenino, no obstante se dirige y reta a los hombres que buscan degradar a las mujeres y Malala les demuestra el valor que posee cada mujer del mundo, junto a la igualdad que debería existir entre el hombre y la mujer. Buenos días, mi nombre es Mariana Aparicio y yo les voy a hablar sobre la opinión pública que generó Malala. Ella inició su lucha a favor de los derechos de las niñas en el año 2009, con tan solo 11 años de edad, a través de un blog que publicaba en su idioma natal, bajo el seudónimo de Gulk Malik. Ella, a pesar de las restricciones de que su escuela fue cerrada por los talibanes y del riesgo que esto significaba, decidió seguir adelante y movilizar a los medios de comunicación de manera anónima, por lo que su blog fue publicado por la BBC de manera internacional. En 2012, ella decidió salir del anonimato y fue víctima de un atentado terrorista, el cual casi le cuesta la vida. Sin embargo, sobrevivió,
fue trasladado a Europa y decidió iniciar su discurso y su lucha de forma internacional, llegando a múltiples instituciones, de hecho a las más importantes en el globo terráqueo. Debido al impulso que obtuvo y a toda la campaña detrás de ella, decidió publicar múltiples libros, destacando 3 en especial: Yo soy Malala, El lápiz de Malala y Todas somos desplazadas, todos siendo bestsellers y traducidos en múltiples idiomas alrededor de todo el mundo. Poco tiempo después, en el año 2014, se convirtió en la persona más joven en ser galardonada con un premio Nobel, por el Premio Nobel de la Paz, con tan solo 17 años de edad. Y en 2017 fue nombrada mensajera por la paz de las Naciones Unidas, viajando por todo el mundo para transmitir su mensaje de empoderamiento y de cumplimiento de los derechos humanos a favor de las niñas. Actualmente, Malala sigue moviendo a los medios de comunicación, estando en los congresos más importantes de todo el mundo a sus 24 años de edad. Sigue publicando libros, historias en su blog, en el cual cuenta tanto su travesía como las miles de niñas que tuvieron que vivir y siguen viviendo bajo el régimen talibán, con la esperanza de que su país, Pakistán, les facilite el acceso a la educación. Su impacto en la sociedad. Malala, como figura pública, ha trascendido fronteras y ha tenido un impacto muy importante en la historia, sobre todo en la historia de Pakistán y del mundo. En 2013 inició junto a su padre el Fondo Malala, con el objetivo de concientizar y ayudar a niñas a acceder a la educación, empoderarlas, sobre todo en su tierra natal, Pakistán. En diciembre de 2014 se convirtió en la receptora más joven de los premios Nobel, del Premio Nobel de la Paz. Además, fue galardonada en múltiples ocasiones, como por el Premio de la Paz de la ONU, el Spirit Award, el Embajador de la Paz Award, entre muchos otros. De la misma manera, sus novelas son bestsellers en todo el mundo, marcando a toda una generación de niñas con el paso de la historia. El 12 de julio del 2013 se celebró por primera vez en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas el Día de Malala, siendo la segunda persona, después de Nelson Mandela, en conseguir su día propio, el cual está abocado a su figura y su lucha, aprovechando este momento y este reconocimiento para dar un mensaje de unión en contra del terrorismo y a favor de los derechos y de la educación. Asimismo, en los años 2013, 14 y 15, Malala fue incluida en la revista Times de Nueva York, en la lista de las 100 personas más importantes y relevantes del mundo. Actualmente, Malala es considerada como un símbolo internacional de resiliencia, paz, de la lucha que tiene en contra del régimen talibán, con el objetivo de permitirle a las niñas empoderarse y acceder a la educación, transmitiendo cómo estos elementos pueden afectar tanto a la economía como a la sociedad en todo el mundo. Su palabra se sigue escuchando en los congresos más importantes, sobre todo de las Naciones Unidas, siempre luchando a favor del bienestar de las personas. Muchas gracias.